El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Les saludamos de una manera muy especial y muy hermosa en esta hora, deseando que Dios sea obrando poderosamente en su vida. Qué bueno poder llegar en esta hora a su corazón. Qué bueno poder llegar en esta hora a su vida y poder compartir el mensaje de la palabra de Dios. Palabra viva y palabra eficaz. Les damos la cordial bienvenida a todos los hermanos, a todos los amigos que en esta hora se están conectando a través de la red. Queremos hoy compartirte un mensaje de amor, de esperanza, de fe y de poder. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios y su presencia que sea llegando a tu vida, que sea llegando a tu corazón y que tú puedas sentir en esta noche, más que escuchar una predicación, su presencia. Padre Celestial, te damos gracias porque tú eres bueno. Te damos gracias, Señor, porque tu misericordia es para siempre. Te damos gracias, Señor, porque tú cada día nos enseñas. Yo clamo en esta hora, Señor, por cada persona que me ve, por cada amigo que se conecta en esta hora. Yo clamo a ti, Señor, para que en esta hora tú inundes a todas estas vidas de tu presencia. Que ellos puedan sentir, Señor, tu gloria. Que ellos puedan sentir, Señor, tu poder y tu presencia obrando de una manera sobrenatural. Solo tú eres Dios, solo tú eres Rey, solo tú eres Señor, solo tú eres digno de recibir gloria, honra y alabanza. Y en esta hora, con miles y miles de personas, abrimos nuestro corazón para decirte, ven Señor Jesús a mi vida. Invita al Señor en esta hora. Dile, Señor, ven a mi hogar, ven a mi vida. Llena cada vacío que hay en mi corazón. Llena cada vacío que hay en mi vida. Llénalo con tu presencia. Llénalo con tu amor, Señor. Solo tú puedes obrar en mi vida de una manera sobrenatural. Solo tú puedes, Padre amado, obrar en mi vida de una manera, Señor, porque tú me creaste. Tú sabes, Señor amado, qué hay en mi vida. Tú sabes, Señor, qué hay en mi corazón. Tú sabes, Señor, los deseos más profundos de todo mi ser. Por eso te alabo y te bendigo y glorifico tu nombre, porque solo tú eres bueno y porque para siempre es tu verdad, tu justicia y tu amor. Gracias, Señor Jesús. Padre, yo te pido por cada persona que se encuentra en esta hora postrada en su cama. Pido para que tú obres un milagro poderoso y sobrenatural en sus vidas. Mira, Padre amado, Señor, a cada persona que se encuentra enferma y con dolencias. Yo te pido que tú obres, Señor. Yo te pido, Padre, que ellos puedan sentir el abrazo de tu gloria. El abrazo de tu presencia, Señor. Tu gloria vale más que la vida y tu presencia, Señor, vale más que cualquier cosa en el mundo. Padre, llénanos de ti. Padre, llénanos de tu amor. Padre, llénanos de tu gloria. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Aleluya. Amén y amén. Qué bueno poderles saludar. Saludamos a todos los amigos. Saludamos a todos los hermanos. Saludamos en esta hora
a cada persona que se empieza a unir a esta hermosa transmisión. Estamos para bendecir tu vida, estamos para edificar tu vida y estamos para traer un mensaje poderoso de la palabra de Dios. Este mundo, cada vez vemos que hay zozobras, vemos que este mundo cada vez no puede ser nuestro hogar. Y es por ello que yo quiero invitarte a ti para que tú empieces a obrar, empieces a recibir de la presencia y el poder de Dios. Seguimos con nuestro tema acerca del apóstol Pablo y la carta a los romanos, o epístola de Pablo a los romanos. Hay algo curioso y es muchas personas que se han vuelto muy religiosas y muy, como dijéramos, minuciosas en cuanto a cualquier letra vocal. Y déjeme decirle que quizás a veces nos volvemos igual que el pueblo judío con sus tradiciones, y esas tradiciones que la gente quiere y pretende adoptar para acercarse a Dios, lo único que le desvía es del cielo. Hoy nuestro tema se titula El apostolado del apóstol Pablo. Parece una reabundancia. El apostolado del apóstol Pablo. ¿Existen apóstoles hoy? Era una inquietud. Hemos venido estudiando el día jueves la primera parte de Romanos capítulo 1, versículo 1. Y dice la Biblia en lenguaje sencillo: queridos hermanos de la iglesia en Roma, yo soy siervo y apóstol de Jesucristo, porque Dios me eligió para anunciar las buenas noticias que Él tiene para nosotros. Una vez más, el apóstol hace su presentación usando dos cargos o títulos que para los judíos representa a alguien que porta un mensaje de parte de Dios. Es importante, por lo tanto, observar que el apóstol Pablo apela a estos cargos o títulos por medio de una carta o epístola que nosotros la conocemos como la epístola de Pablo a los romanos. Y en ella, estos cargos o títulos demuestran que Dios le ha encomendado presentar o anunciar, dar a conocer entre los gentiles a la persona de Jesús de Nazaret. ¿Por qué yo reitero en encomendar? Porque el apóstol Pablo tenía muy claro cuál era su encomienda. Piense y reflexione por un momento qué es encomienda. Porque él lo tenía claro. Él tenía claro a qué fue llamado como siervo y apóstol. Un siervo y un apóstol. Si usted lee y abre su Biblia en Colosenses capítulo 1, versículo 21, el apóstol Pablo dice lo siguiente: en otro tiempo, ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Estamos hablando del hombre en su condición una vez peca en el huerto del Edén. Y el apóstol Pablo está diciendo en otro tiempo.
su actitud y sus malas acciones nos alejaban de Dios y éramos sus enemigos. Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. ¿Qué está diciendo el apóstol? Que tú y yo fuimos insertados. Cuando tú reconoces que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, te bautizas en su muerte y en su resurrección. Por eso el apóstol dice, hemos sido reconciliados mediante el cuerpo mortal de Cristo en su muerte. Versículo 23. Con tal que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. ¿Quién es el que te ofrece a ti una esperanza? El Evangelio. ¿El Evangelio qué le está presentando? Las buenas noticias. Este es el Evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo, y del que yo, Pablo, he llegado a ser su servidor. Mire que él reconoce y él tiene claro a qué Dios le llamó. Trabajo de Pablo por la iglesia, ahora me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes. Y voy completando en mí mismo lo que falta de las aflicciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. De esta llegué a ser su servidor según el plan que Dios me encomendó. Así que vaya usted entendiendo, querido amigo que me escucha, que es Dios que llama a siervos y apóstoles y les encomienda. ¿Les encomienda qué? Volvámoslo a leer, versículo 25. De este llegué a ser su servidor según el plan que Dios me encomendó para ustedes, el dar cumplimiento a la palabra de Dios, anunciando el misterio que se ha mantenido oculto por siglos y generaciones, pero que ahora se ha manifestado a sus santos. Así que el apóstol, teniendo claro quién le llamó y los cargos o títulos, para que usted me entienda, que todos los destinatarios reconocieron en los siervos que Dios enviaba, eran los cuales le permitía a él que su mensaje llegara y la audiencia prestara atención y supiera y entendiera que en él había un mensaje y una encomienda que Dios le había dado o encargado para presentar un mensaje a la iglesia en Roma. ¿Qué es encomendar? Porque es que hoy en día vemos que los cargos en la iglesia se nombran y se proclaman para destacar o representar lo que la persona es. Y ahí estamos equivocados. Anoche en el devocional ministrábamos con mi familia y decíamos, un gobierno como el de Colombia tiene varias representaciones o embajadas en diferentes países. Si bien cada embajada representa a nuestra nación, el error que cometa uno de sus representantes no hace que el evangelio desaparezca o que se quiera dar a entender, a menos que lo ratifique el presidente de la nación. No se quiere dar a entender lo que
el embajador hizo. Vemos recientemente un escándalo que hubo con una embajada en los Estados Unidos, donde llamaron a que rindiera cargos la persona representada por nuestra nación. Y viendo ya la reunión, tuvieron que exigirle su renuncia. O sea, hubo una voz de protesta del gobierno diciendo: lo que dice nuestro representante no es cierto. Y eso pasa con la Escritura. Así que tú no culpes más al Evangelio o a Jesucristo por una mala representación de muchas personas que no han tenido claro la encomienda que Dios les ha encargado. Así que una encomienda es un encargo o petición que una persona hace a otra de que realice determinada tarea o que se encargue de algo o de alguien. Y el apóstol Pablo lo tenía muy claro. Si usted se da cuenta, él dice: se me encomendó un servicio según el plan de Dios para ustedes. Él ha dicho: hay una esperanza que ofrece el Evangelio. Y yo he llegado a ser su creador. Y este Evangelio que ustedes oyen ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo. Nadie puede negar la existencia de Dios porque quiera hacerlo. Porque es que la misma ciencia es cierto que detrás de todo hay algo que maneja y sustenta el universo. Y a medida que la ciencia avanza, una vez más queda evidenciado a Dios. Así que el apóstol se presenta como siervo y apóstol de la persona de Jesús de Nazaret. Mire lo que dice Romanos 1:1. Biblia, lenguaje sencillo para todos. Queridos hermanos de la iglesia en Roma, yo soy servidor y apóstol de Jesucristo, porque Dios me eligió para anunciar las buenas noticias que Él tiene para nosotros. Más bien, pregunte usted cuando alguien o algún pastor o algún ministro cometa un error, más bien usted pregunte: ¿será que Dios lo eligió? ¿O esta persona ha leído libros y comentarios y se le hace fácil comunicar lo que previamente ha estudiado? Por sus frutos se conoce el árbol. A veces uno va por el campo y ve a lo lejos una fruta y le llama a uno la atención y uno se acerca y uno dice: oh, un árbol de naranja, porque su fruto es distinto a un limón, o su fruto es distinto a una guayaba. Y se acerca a uno y ve que el árbol sí es de naranjas, pero cuando toma la naranja, usted la nota que está seca. Usted dice: este árbol no debería seguir utilizando la tierra. O usted ve que esa naranja es agria. Así que no culpe a todos los árboles de naranja, porque quizás un árbol está dando un mal fruto. ¿Por qué yo hablo de la persona de Jesús de Nazaret? No lo hago de manera despectiva, sino por el contrario. Tengo muy claro que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, el creador y sustentador del universo, la palabra viva, el verbo, el unigénito del Padre, el Emanuel, el Cristo, el Hijo del Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros. Y esa habitación le permite a Él ser una persona. Dice Juan 1:14, aquel que es la palabra habitó entre nosotros y fue como uno de nosotros, o sea, una persona. Vimos el poder que le pertenece como hijo único de Dios, pues nos ha mostrado todo el amor y toda la verdad. Así que Jesucristo se hizo carne. El secreto está en reconocer usted que Él es una persona y que solo en su nombre
hay poder y libertad si verdaderamente lo llegas a conocer. Una vez Él resucitó, se mostró a sus discípulos y lo hizo como una persona. Mire Lucas capítulo 24, versículo 39. Dice la Escritura en la Biblia de Dios para todos: miren mis pies y mis manos, soy yo. Tóquenme y vean que mi cuerpo está con vida. Los fantasmas no tienen cuerpo. Así que es tan glorioso la persona de nuestro Señor Jesucristo, que subió al cielo en carne y huesos. Es algo tan glorioso que Él murió en la cruz ocupando el lugar del Cordero. Fue sumo sacerdote, fue la ofrenda, fue el sacerdote que expió la ofrenda, pero también es la persona encarnada del Dios Padre que nos permite tener acceso a Dios. Y es que el apóstol Pablo lo tenía claro. Así que él deja en claro que ocupa un cargo de apóstol, no porque había hablado por su propia revelación, como hoy muchos ministros del Evangelio quieren que se les elogie y se les destaque porque ellos tienen la revelación de Dios. Y aún le dicen a la iglesia: anote, es que es revelación. Hay otros que dicen: a ver, bueno, ¿quién la toma? El que quiera tomarla, tómela, si no yo me la llevo. Perdón, tú te equivocas. El apóstol no venía a presentar a una iglesia como un representante propio, sino él venía a representar y a decir que aquel que los judíos habían dado muerte había resucitado con poder. Y es por eso que el apóstol se identifica. Usa estos títulos o cargos que yo creo que si tú no alcanzaste a escuchar la predicación del día jueves, te invito para que tú mires qué es un siervo. Lo sustentamos bíblicamente. Hoy vamos a sustentar el apostolado. En otras palabras, el apóstol dice: Dios me llamó como siervo, así como lo hizo con Moisés, así como lo hizo con Abraham. Él los llamó. Abraham los llamó y le dijo: ven, de ti haré una nación grande. Serás el padre de una nación grande y de naciones. Y a Moisés lo llamó y le dijo: ven, yo quiero que seas mi siervo. Yo quiero que lleves a mi pueblo mi ley y que ellos la tengan escrita en las tablas. Y luego Dios envía a su propio hijo. Y lo envía también a ocupar estos cargos. Ya te lo voy a demostrar bíblicamente. Pero también Dios llama al apóstol Pablo para que el apóstol pudiera traernos el mensaje de la palabra de Dios explicado de tal forma que podamos entender que todo lo que anunciaron los profetas y los apóstoles de Jesús se ha cumplido en Cristo. Hoy la iglesia pelea por cargos y la iglesia quiere dignificar a la persona poniéndola por encima de otros por el cargo que ocupa. Pero el apóstol no tenía así. El apóstol decía: es que yo ocupo estos cargos porque se me ha encomendado una labor. Y yo debo aclarar que quien me llamó fue Dios. Y Dios fue el que me encomendó. Y para encomendarme y yo realizar mi trabajo, soy siervo y apóstol. Gálatas 1:16 dice la Biblia: Dios me escogió para anunciar las buenas noticias de su Hijo. Dios lo llama ¿para qué? Para que dé las buenas noticias de su Hijo a los que no son judíos. Por eso Dios mismo me debe ver a su Hijo y aprender de Él. Cuando Dios me llamó, yo no busqué ayuda ni consejo de nadie. Dios lo llama y Dios le revela a él quién es Cristo. Así que si Dios llama al apóstol y le revela, hoy Dios quiere que tú leas la Escritura
para que tú, leyendo la Escritura, comprendas quién es Jesucristo. Y es que este llamado de Dios a ser apóstol no se debe enmarcar como un cargo dignatario que se le entrega a una persona por haber llegado a la cúspide, porque ya no hay otro cargo más que se le pueda dar. Entonces se le dice apóstol. ¿Cuánta gente en medio de esta pandemia que quizás y Dios y abrieron otra, y ya entonces empiezan a pensar y ya son apóstoles? Yo entregar los templos. ¿A dónde ha cargado los cargos de apóstol? Por el pago que recibe no es un regalo, sino es algo que se ha ganado. Pero nadie puede ganarse la aprobación de Dios por su trabajo. Lo que hay que hacer es creer en Dios, quien es el que puede hacer que hasta el malvado sea aprobado. Dios toma en cuenta la fe del creyente y la aprueba. Así que tanto el siervo como el apóstol representan el oficio y o título que determinó a quién representaba. Vimos que especialmente Moisés fue el primero en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, que el mismo Dios le llamó mi siervo. Josué 1:2 dice la Biblia: puesto mi siervo Moisés ha muerto. ¿Quién murió? Moisés. ¿Y Dios cómo lo llamó? Mi siervo. En otras palabras, mi siervo fue el cargo que determinó no la posición de quien lo recibe como algo digno de ser venerado, sino que determina que no habla por su propia cuenta, pues se le encarga transmitir un mensaje dado por Dios. Éxodo 24:13 dice la Biblia: al darse cuenta los israelitas del gran poder que el Señor había usado contra los egipcios, mostraron respeto hacia el Señor y confiaron en Él y en su siervo Moisés. Así que el apóstol tenía claro, y el apóstol dice: yo soy un siervo y un apóstol. ¿Por qué? Porque su servicio es siervo de Cristo. Su llamado es el apostolado de Cristo Jesús. Y su ministerio era anunciar a los no judíos, a los judíos, a griegos o gentiles, las buenas nuevas, desvirtuando las corrientes de pensamiento que se habían levantado. Así que el apóstol se describe que recibió un llamado de Dios. Porque él dice: cuando Dios me llamó. ¿Qué quiere decir? Que es un apartado. Esto indica a sus lectores que el mismo Dios que llamó a Abraham para que fuera el padre de la nación judía, lo llamó a él para anunciar su mensaje entre los gentiles. Cuando Dios me llamó, es porque el apóstol también está recordando a sus lectores el liderazgo que ejerció Moisés en representación de Dios. Y era Dios mismo quien hablaba por boca de Moisés a la nación de Israel. Mire lo que dice 2 Corintios capítulo 3, versículo 7. Dios escribió la ley en tablas de piedra y se las entregó a Moisés. Aquel momento fue tan grandioso que la carpa de Moisés resplandecía. Y el resplandor era tan fuerte que los israelitas no podían mirar a Moisés cara a cara. Sin embargo, ese brillo pronto iba a desaparecer. Si la entrega de esa ley fue tan grandiosa, el anuncio de la salvación será más grandioso todavía, porque esa ley dice que merecemos morir por nuestros pecados. Pero gracias a lo que el Espíritu Santo hizo en nosotros, Dios nos declara inocentes. Así que el encargo que Dios le había dado al apóstol Pablo era claro. Algo que debemos observar es que el apóstol nunca se consideró a sí mismo apóstol de Cristo por haber estudiado con el mejor maestro de la ley de su época,
o quizás por ser un aférrimo defensor de las tradiciones judías, o por ser un aspirante a un gran honor que se desprende de haber sido llamado apóstol. De hecho, el apóstol Pablo no es contado con los 12 discípulos de Jesús, porque una vez el Señor sube al cielo, ellos se quedan en Jerusalén, están en el aposento alto, se reúnen y ellos dicen, ya ha quedado un lugar. Y ese lugar debe ser ocupado por uno que el Señor va a elegir hoy. Y dice la Biblia que hicieron allí, y dice la Escritura que Matías fue nombrado como sucesor de Judas. O sea que el apóstol Pablo no ocupó ese lugar. Pero él fue llamado como la primicia del Espíritu Santo después del Pentecostés. Escúchelo, el apóstol Pablo no fue contado, y él mismo dice en la Escritura, no me tuvieron en cuenta, no soy digno de estar con ellos. Pero es que Dios me llamó y me encomendó una labor, y para encomendarse una labor, pues se asigna un cargo. Un embajador debe recibir su título, no para pararse todos los días y decir soy el embajador, no. Él tiene que saber que tiene unas responsabilidades que le exige el cargo mismo. Así que ten cuidado. Dice la Biblia en Juan 15:16. Ustedes no fueron los que me eligieron a mí, sino yo, quien los elegí a ustedes. Les he mandado que vayan y sean como las ramas que siempre dan mucho fruto. Así mi Padre les dará lo que ustedes pidan en mi nombre. Este mandato es bíblico. Dios es el que llama, no la persona desea el ministerio. Vuelvo y te repito, tú quizás lo deseas, lo anhelas, pero si Dios no te llama, no puedes hacer nada. Por ello el apóstol siguió el mismo conducto de los profetas Jeremías e Isaías. Mire lo que dice Jeremías 1:4. Y vino a mí palabra del Señor diciendo. E Isaías 6:8. Enseguida oí la voz de Dios que decía, ¿a quién voy a enviar? ¿Quién será mi mensajero? Yo respondí, envíame a mí, yo seré tu mensajero. Entonces, ¿qué significa la palabra apóstol? En otras palabras, en Romanos 1:1, el apóstol Pablo dice siervo y apóstol. Déjeme decirle que me puse a estudiar la palabra apóstol. Esta palabra es usada en el Nuevo Testamento para designar a un enviado y es traducida a nosotros por varios diccionarios, como uno de ellos, el Strong. El Strong, esta palabra, la cataloga con el número G652, que traduce apostolos, palabra griega. Así que el diccionario Strong le da el siguiente significado para nosotros. Recuerde que nuestro lenguaje es muy amplio, muy rico en palabras. Y nosotros podemos decir muchas palabras o expresiones para designar a una misma cosa. Vehículo, carro, coche. ¿Qué otra expresión podemos usar ahí? Automóvil. Y nos estamos refiriendo al mismo carro. Pero nosotros que tenemos abundante, entendamos qué es ser un apóstol. Un apóstol es un mensajero especial. Un apóstol es un delegado. Un apóstol es un comisionado para una tarea o una función específica. Mire que el apóstol Pablo es específico en la encomienda que Dios le dio. ¿Y Dios cuál encomienda le dio? Anunciar a Jesucristo. Así que el cargo de apóstol no es para que todo mundo diga, oh, eres apóstol. Y todo mundo diga, ay, apóstol. Y los que no son sino simples pastores, ay, ¿cuándo seré apóstol? No. Apóstol es un comisionado
para una tarea, una función específica. Uno que es enviado con un mensaje específico. Un embajador del Evangelio. Alguien que ha sido comisionado para hablar de la persona de Jesús de Nazaret, el cual debe estar acompañado de poder y de milagro. Si entendemos lo siguiente, podemos entonces tener en cuenta que el apóstol es designar a alguien para lo cual vendría a ser un delegado. El apóstol es enviar a alguien para lo cual vendría a ser un enviado. El apóstol es comisionado o se le comisiona un mensaje, por lo cual es un mensajero. Juan 13:16 dice la Escritura: de cierto os digo, un siervo no es mayor que su Señor, ni tampoco un enviado o un apóstol es mayor que el que le envió. ¿Quién lo dijo? Jesucristo. Jesucristo fue el que dijo un siervo. ¿Moisés fue mayor que Dios? No. ¿Josué fue mayor que Dios? No. Pero ellos siempre sabían y tenían claro su mensaje. Por lo tanto, el apóstol dice, el apóstol no es mayor que el que le envió. Pero hoy vemos muchos apóstoles que se creen una maravilla y se creen una última Coca-Cola en el desierto cuando llega a ser nada. Ten cuidado. Los discípulos del Señor Jesús sabían que ellos eran siervos y apóstoles. Lo tenían claro. El que llama a ser un apóstol es Dios. Por lo cual podríamos decir que la persona de Jesús de Nazaret, quien es Dios, el verbo encargado, la palabra viviente de Dios, nuestro Señor Jesucristo, y mientras Él estuvo en la tierra, ejerció el cargo de siervo y apóstol. Yo te demostré el jueves por qué el Señor Jesús decía, yo no hago mi voluntad, yo hago la del Padre. Por eso el Señor Jesucristo preguntaba, ¿qué quieres que te haga? Por eso el Señor Jesucristo oraba al Padre. Por eso en su último momento de agonía el Señor Jesucristo decía, Padre, si es preciso, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. O sea, Dios, diciéndole a Dios, haré lo que tú envíes. ¿Por qué? Porque mientras Jesucristo estuvo en la tierra, vino a cumplir su ministerio, su llamado. ¿Quién envió a Cristo? Dios. Y si Dios envió a Dios, Dios Padre envía a Dios Hijo y lo comisiona y Él se sujeta porque está representando entre nosotros la gloria del Padre. ¿Cuánto más nosotros debemos sujetarnos a Jesucristo? Juan 12:49 dice la Escritura, porque yo no hablé por mí mismo, sino que el Padre que me envió, Él me ha dado mandamiento de qué he de decir y de qué he de hablar. Ahí Jesucristo envió, ¿qué está haciendo? Un apóstol. Es un apóstol. Juan 14:10. ¿No crees que yo y el Padre somos uno? Mire que este pasaje lo han tomado muchos Jesús solos, unitarios, como, es que Dios es uno. Pues sí, es que Dios es uno. Una casa dividida no puede prevalecer. Pero la persona de Jesús de Nazaret estaba sujeto al Padre porque estaba comisionando el trabajo que su Padre le encomendó. Y dice la Escritura, Juan 14:10, ¿no crees que yo y el Padre somos uno? Y a los discípulos les dijo, yo que les he dicho, no le dije por mi propia cuenta. Yo solo hago lo que mi Padre quiere que haga. Él hace sus propias obras por medio de mí.
Pablo hizo la labor que Dios le encomienda. Jesucristo, su Hijo, hace la labor que Dios Padre le encomienda. Así que el cargo que hoy muchos ostentan como dignatarios del cielo en la tierra, lo cual es una imprecisión del significado de lo que quiere ser o decir siervo y apóstol, y es una mala interpretación y una mala utilización y ejecución. ¿Por qué? Porque el escritor a los hebreos asignó el cargo o título o encomienda que recibe el enviado o apóstol y describe a Jesucristo para designarlo un apóstol. Y cuando yo lo leí, tuve cuidado en mirar si la palabra griega con que se designa a Jesús era la misma palabra griega utilizada por el apóstol Pablo para su cargo. Y déjeme decirle que sí. Hebreos 3:1 dice la Biblia: Jesús es superior a Moisés. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol. ¿A quién? Al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Cristo fue visto por el escritor de los hebreos como el apóstol de los apóstoles, porque fue enviado por Dios. Pero también lo vio como sumo sacerdote. Y mire lo que dice la Biblia en Lucas 11:49. Mire lo que dice, léalo conmigo. Lucas 11:49. Por eso, la sabiduría de Dios también dijo: le enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. Esta palabra, traducida por Strong como la G652, es la misma que utiliza el apóstol Pablo como título para presentarse a una iglesia en Roma. En segundo lugar, el mismo Señor utilizó estos dos términos para referirse al que anuncia el mensaje por parte de Dios. Juan 13:16. Les digo la verdad, los esclavos no son superiores a su amo, ni el mensajero es más importante que quien envía el mensaje. Atención, apóstoles. No podemos traer otra revelación. El fundamento ya fue dado. En la Biblia dice que no podemos poner otro fundamento sobre el cual fue puesto, que es Cristo. Y estamos de acuerdo. Y dice la Biblia que ese fundamento fue dado por medio de profetas y apóstoles. ¿Qué es el mensaje? Isaías fue profeta. Daniel fue profeta. David fue profeta. Moisés fue profeta. Y todos ellos no anunciaron la venida del Mesías que sería enviado por Dios Padre. Así que hay ese fundamento. ¿Y quiénes fueron testigos de que vino el cumplimiento de Dios a través del anuncio de los profetas? Los apóstoles de Cristo. Ellos dieron evidencias y testimonios. No vemos el primer sermón que el apóstol Pedro predica. ¿Y a quién presenta? A Cristo. A Cristo lo presenta. Presenta la piedra que fue desechada. Así que se pone el fundamento que traen los profetas anunciando a Cristo y del testimonio de los discípulos. Por eso ellos tenían algo muy particular, y es lo que quizás se ha tomado como norma para decir si hay apóstoles hoy o no. Y no quiero entrar en controversia contigo, pero es que se debía elegir al sucesor de Judas, y no fue Pablo.
De hecho, el apóstol Pablo no estuvo con los 12. El apóstol Pablo no vio el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, el apóstol Pablo no fue testigo presencial de la muerte y la resurrección de Cristo. No lo vio glorificado. Entonces, ¿por qué pelear por algo que hemos mal enfocado y que hemos elogiado? Sí. Oh, el apóstol llegó y entonces la mejor alfombra, el mejor tapete, el mejor vino, el mejor todo lo que sea, porque, oh, llegó el cargo más alto de todos. Ten cuidado. Dice la Biblia, y Jesús lo dice en Juan 13:16, les digo la verdad, los esclavos, un siervo, no son superiores a su amo. O sea, Moisés no fue superior a Dios. Josué no fue superior a Dios. Ni el mensajero. O sea, ¿el mensajero qué es? El apóstol. Es más importante que quien envía el mensaje. Así que un apóstol es aquel que trae un mensaje de parte de Dios. Pero no puede ser cualquier mensaje. No puede ser otra revelación. Entiéndelo. Deja de usar esa palabra, es que Dios me reveló. No. Lo que pasa fue que tú comprendiste la escritura y la estás plasmando a la iglesia, que es muy distinto. Porque revelación es lo que Dios hizo con Daniel. Eso es una revelación. Le reveló un tiempo en el cual ni siquiera él sabía de todo lo que iba a pasar. O a Isaías. O al mismo rey David. El rey David vio evidenciado el sufrimiento de Cristo en la cruz cuando en su tiempo ni siquiera el profeta, rey, cantante, adorador, sabía del castigo que los romanos iban a ejercer sobre la gente. No lo tenía, no, pero Dios se lo reveló. Ahí sí viene la revelación. Pero es que ya la revelación fue sellada, porque Cristo como el Mesías cumplió todo el Antiguo Testamento. Y hemos sido evidenciados, y el apóstol Pablo nos trae la confirmación del cumplimiento. Y es lo que vamos a ver en Romanos. Así que algo anda mal con los que un día fundaron una iglesia, les dio resultado y se han autoproclamado apóstoles. Se han autonombrado apóstoles. No han entendido su encomienda. Por lo cual la base que la Biblia dice que pusieron los profetas y apóstoles sobre lo que Dios les encomendó, se demuestra que el fundamento es Cristo. Efesios 2:20 dice la Biblia de lenguaje sencillo. Todos los miembros de la iglesia son como un edificio, el cual está construido sobre la enseñanza de los apóstoles y los profetas. Conste que de ahí no podemos sacar el movimiento apostólico y profético para decir que es la base de la enseñanza. No, estamos hablando de que ellos fueron los que Dios les revela el mensaje y se pone la base. Luego vienen los apóstoles y confirman esa base. Mire lo que dijo el profeta David. Salmo 118:22. Biblia, lenguaje para todos. La piedra que rechazaron los constructores del templo es ahora la piedra principal. Eso dijo David. Salmo 118:22. La piedra que rechazaron los constructores del templo es ahora la piedra principal. Mire lo que dijo el profeta Isaías 28:16. Isaías 28:16. Por lo tanto, esto dice el Señor soberano: miren, pongo una piedra de cimiento en Jerusalén, una piedra sólida y probada. Es una preciosa piedra principal sobre la cual se puede construir con seguridad. El que crea jamás será sacudido. ¿Cómo así creer en una piedra?
Por eso el mismo Jesús dijo, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra triangular del templo. En otras palabras, termina toda la construcción y se pone la piedra para que afirme la edificación. ¿Quién es ese cumplimiento de toda la Biblia? Cristo Jesús. Por eso dice la Biblia, el que cree jamás será sacudido. Ahora mire lo que dicen los apóstoles de Jesús. Primera de Pedro 2:5. Ustedes son piedras vivas que Dios está usando para construir un templo. Piedras vivas. ¿Cuál fue la afirmación que Pedro dio para que el Señor dijera, tú eres una piedra y sobre esa piedra edificaré mi iglesia? Pues que Jesucristo era el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Ahora, dice la Escritura, ustedes son piedras vivas que Dios está usando para construir un templo espiritual. Así que se derrumba el papado creyendo y diciendo que es que Pedro es el fundador de la iglesia y que eso era, bueno, dejémoslo ahí. Por lo tanto, acérquese a Jesucristo, pues Él es la piedra viva que la gente despreció, pero que Dios eligió como la piedra más valiosa. Además, ustedes son sacerdotes especiales y por medio de Jesucristo les ofrecerán a Dios los sacrificios que a Él le agradan. Versículo 6. Pues Dios dice en la Biblia, yo seré para Jerusalén una piedra valiosa y escogida. Se está cumpliendo lo que dijo el profeta Isaías. Se está cumpliendo. Y lo están afirmando, o la enseñanza de los apóstoles se está afirmando. Vuelvo y le leo, versículo 6. Pues Dios dice en la Biblia, yo seré para Jerusalén una piedra valiosa y escogida. Seré la piedra principal y serviente de base al edificio. Vuelvo y le repito, pues Dios dice en la Biblia, yo seré para Jerusalén una piedra valiosa y escogida. Seré la piedra principal y serviré de base al edificio. Al edificio. El que confíe en mí jamás será engañado. Lo dijo el profeta Isaías, lo dijo. Ustedes creen en Dios, versículo 7. Y por eso consideran que esa piedra es muy valiosa. Pero a los que no creen, les sucede lo que dice la Biblia. La piedra que rechazaron los constructores del templo es ahora la piedra principal. Versículo 8. Y también está la piedra por la que muchos caerán. Muchos tropezarán en esta roca. Esto es, los que merecen tropezar por no aceptar el mensaje de Cristo. Dice mi hermano Otto García, en Apocalipsis capítulo 2, en la carta a la iglesia de Éfeso, el Señor halaga a esa iglesia por poner a prueba a los tales apóstoles y fueron hallados falsos. La iglesia tiene derecho de poner a prueba, sí señor, estoy de acuerdo, a tales. ¿Cuáles son las pruebas que estos pueden presentar para comprobar su apostolado? He venido enseñándote y diciéndote que la prueba principal es anunciar a Cristo. Ser testigos presenciales y vivenciales de lo que dice la Escritura. Pero aparte de ello, deben haber milagros y prodigios. Tiene que acompañarlos. Porque en la Biblia, ¿qué dice? ¿Y Dios qué le dio a los discípulos? Pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo.
Luego el Señor, ¿qué le dijo a sus discípulos cuando los enviaba de dos en dos? Vayan, echen fuera demonios. Si comen cosas mortíferas no les hará daño. Pondrán sobre los enfermos pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. El apóstol Pedro no fue mordido por una serpiente. Y la reacción de todos los que estaban en aquella isla era: oh, ¿a qué horas muere? Lo picó una víbora. Y esa víbora insofactamente en segundos mata a la persona. Y todos veían que él seguía normal. Y todo el mundo quedó admirado y dijo: verdaderamente este es otro Dios, este trae un mensaje de los dioses. Y creyeron por el poder que había. Pero hoy en día todos quieren creer por el mensaje o por el show que se arma, por el carro que trae, por los lujos que trae, por todo lo material que Dios aborrece. Luego vemos que el apóstol estaba ministrando y había un muchacho que estaba allí y le dio, creo que era Malco, le dio el sueño, cogió el sueño y cae, imagínense, de un segundo piso a un primero y muere. ¿Qué hizo el apóstol? Ir y orar y levantarle, resucitarle. ¿Qué dijeron los demonios cuando los hijos de la tal Exeba fueron a sacarlos? Nosotros conocemos quién es Jesús, conocemos quién es Pedro, conocemos los apóstoles, pero ustedes quiénes son. Es por ello que si creemos que por tener un ministerio podemos hablar de que traemos revelaciones que no están sustentadas en la Biblia, somos herejes, ya que Dios se reveló a través de sus profetas y vivieron los apóstoles que cumplieron el ministerio de Cristo presentando a la persona de Jesús de Nazaret, nuestro Señor. Y este es el mensaje que se ha comisionado al apóstol. Este es. Así que bájese de esa nube, que por tu cargo de apóstol vas a ser más que otros. No. El apóstol se presenta, sí. Y te estoy hablando del apostolado, sí. Y te estoy diciendo que él se presentó a los romanos porque eran cargos que los romanos identificaban. En otras palabras, si bien el embajador de Colombia asignado a Chile, todo el mundo no lo conoce, pero la gente no dice el día de mañana su nombre embajador Chile, no. El nombre de fulano de tal, digamos, Jonathan Josué Gómez Barbosa, embajador de Colombia a Israel. Y cuando llega él, todo el mundo mira su cargo y su nombre. Pero si él cometiera un error, pues el gobierno tiene que retirarle sus credenciales. Entonces ya él, siendo el mismo Jonathan Josué Gómez Barbosa, va y se presenta y todo el mundo le dice: pero disculpe, a usted le destituyeron su cargo, le retiraron su cargo por ser un mal elemento. Colosenses 1:25 dice la Biblia: desde que llegué a ser servidor, según el plan que Dios me encomendó para ustedes, el dar cumplimiento a la palabra de Dios. Esta fue la base del primer sermón que mostró Dios en cumplimiento a lo que prometió. Pedro, cuando llega el Espíritu Santo y les toma, se hace el alboroto, que fue lo que vimos en la introducción a Romanos, buscando el posible escritor de esta carta. Vemos que él alza su voz y le dice a todos los presentes: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sean notorio, oigan mis palabras. Los profetas hablaron. Esto dijo el profeta Joel y empezó a decir: en los postreros días, oh Dios, derramará de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos, vuestras ancianas profetizarán. Y eso fue lo que se cumplió: derramaré de mi espíritu. El sol se convertirá en tiniebla, la luna en sangre. Eso dijo. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Estaba Pedro mencionando al profeta Isaías? Sí.
Isaías 28:16 dice, por tanto, esto dice el Señor soberano, miren, pongo una piedra de cimiento en Jerusalén, una piedra sólida y probada. Es una preciosa piedra principal sobre el cual se puede construir con seguridad. El que crea jamás será sacudido. Y Pedro no estaba diciendo en su primer sermón, y todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Sí, porque estaba presentando a la piedra, que es Jesús. Luego dice, versículo 22, varones israelitas, oí estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipo conocimiento de Dios, prendiste y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. No estaba presentando el fundamento, la piedra. Todos creyeron sobre ese fundamento. Todos creyeron, porque él vuelve y dice, David dijo, y habla acerca diciendo, vi al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Entonces empieza Pedro a decirles, pero David murió y quedó sus restos, todos sabemos dónde está, pero Jesucristo no. Así que él vuelve y dice, varones, hermanos, se os puede decir libremente que el patriarca David murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, ¿no estaba diciendo el cumplimiento, la enseñanza del fundamento? Así que ¿cuál otro fundamento puede haber? Yo decreto, yo declaro, yo digo. No, tú no puedes ni declarar ni decretar, porque Dios es omnipresente, omnipotente y soberano. Y tú no puedes pasarte por encima. Es lo mismo que el día de mañana llegara mi hijo Josué o Juan o Naomi a decirme, es que papá, yo digo, un momentico, yo soy su papá y yo todavía tengo autoridad. Ten cuidado, eso no es un apostolado. Eso de andar decretando y declarando, bueno. Así que dice Pedro que al oír todo ellos, al ver que el fundamento y la piedra y el cumplimiento de los profetas y la predicación de su palabra a través de lo que Dios le encomendó, dice la Biblia, se compungieron de corazón y dijeron, Pedro y apóstoles, ¿qué hacemos? Ese es el fundamento para predicar. Pedro le dijo, arrepiéntanse y bauticen cada uno de vosotros en el nombre de Jesús. Vuelvo y le digo, no porque sea el bautismo en solo Jesús, no, era porque aquellos varones conocían la profecía, conocían al profeta Isaías, conocían al profeta Joel, conocían al profeta David, conocían de que vendría el derramamiento del Espíritu Santo. Pero ¿a quién no conocían? A Jesús. No lo conocían. Por eso el apóstol Pedro lo presentó como la piedra fundamental que fue desechada por los edificadores. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros. Así que la base queda sólida. Es sólida. En cambio de polemizar si existe el cargo o no, centrémonos a verificar si una persona que se dice apóstol está cumpliendo lo que Dios le mandó. Mire lo que dice Apocalipsis 2:2. Estoy enterado de todo lo que haces y sé que por obedecerme has tenido muchas dificultades. También sé que has soportado con mucha paciencia y que rechazas a los malvados. ¿Qué se habían convertido los profetas y apóstoles? En malvados. En malvados. ¿Qué se están convirtiendo hoy muchos apóstoles y profetas? En lo mismo. Usted lo dijo.
Y dice la Biblia, has puesto a prueba a los que no son apóstoles. O sea que sí existe. Has puesto a prueba a los que no son apóstoles, pero dicen serlo. Y has demostrado que son unos mentirosos. Y la misma palabra apóstol que el apóstol Pedro utilizó para dirigirse a los romanos, que es la misma palabra que usó el Señor Jesucristo, que es la misma palabra que Hebreos da a Cristo como apóstol y sumo sacerdote. Y esta misma palabra es la misma palabra apóstol, que el diccionario Strong la menciona como G652, apóstolos. Una persona delegada específicamente, embajador del Evangelio, oficialmente comisionado de Cristo. O sea que el apóstol, cuando dice yo soy siervo y apóstol, está diciendo que oficialmente Dios le comisionó para hablar ¿de quién? De su Hijo. Y eso lo vamos a ver, si Dios lo permite, el jueves. ¿Por qué? Porque una vez que Él dice yo soy siervo y apóstol, que Dios me llama para el Evangelio, comienza a presentar a quien está representando. Dice que Él había prometido antes por sus profetas, en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. David fue descendiente, o Jesús fue descendiente de David, sí, claro. Y luego sigue la Biblia, con poder según el Espíritu de santidad por resurrección entre los muertos. ¿Cuál es la clave para enfrentar este COVID? Ser santo. Ser santo. ¿Por qué? Porque la muerte no pudo detener a Jesucristo, pues no había que detenerle. Pero si en nosotros hay rabo de paja, pues tendremos que tener cuidado. Igualmente, si la enfermedad llegara a tocar tu puerta, tú tienes que levantarte en la autoridad del Señor y declarar que Él es tu sanador. Paremos acá porque nos extendimos. Yo me alegro hoy de ver la salud y la juventud y ese bajo de sobrepeso de mi Señor Padre. A todos ustedes les cuento, le doy gracias a Dios, muy bien, muy contento, muy animado, ahí en la iglesia del Millón, pendiente de las cosas, y gracias por tu oración. La oración del justo puede mucho. Gracias. Dios te bendiga, Dios te guarde, y muchas gracias por haber estado en sintonía con nosotros. Dios te bendiga. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.